Buenas tardes, una vez más. Para empezar, agradeceros vuestra presencia. No me lo esperaba, bueno, no nos lo esperábamos. Y es muy, no sé qué, es bonito que estéis aquí, gracias. Y bueno, como habéis visto en el cartel, en el anuncio, lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a intentar es hablar un poco de lo que es la música en general y especialmente la música clásica y cómo, así, para resumirlo en una frase, es cómo entenderla o cómo escucharla, cómo consumirla, si queréis. Porque, bueno, hay un estereotipo, ahora nos conoceremos un poco y ya me diréis si es verdad o no, pero hay un estereotipo de que la música clásica, como es tan vieja y fue creada hace siglos, que ya no es actual, que hay mucha música contemporánea y mejor, no sé, más actual. Y bueno, lo que voy a intentar aquí, hoy, no solamente hoy, sino ya sabéis que van a ser 5 talleres lo que hemos planificado. Lo que vamos a intentar es desmentir este estereotipo, a ver si sale. Y es verdad que siempre cuando me propongo un encuentro así, yo nunca sé quién van a estar ahí, ¿sí? ¿Quiénes sois vosotros? Y aunque tenga un plano, un guión, nunca sé lo que va a ocurrir, y aquí quiero aprovechar la oportunidad de invitaros a participar todo lo que podáis en lo que vamos a hacer. Me gustaría que fuese un diálogo, y porque de eso depende lo que os vais a llevar, o de eso depende lo que pueda servir yo como, no sé, el tutor o el profesor, el maestro de la música clásica, no sé. Es verdad, si tenemos más contacto, os llevaréis más. Y eso así, una introducción pequeña, tampoco quiero gastar más tiempo para esto. Me gustaría poneros alguna... no pasa nada que estoy de tú. Porque me acabo de dar cuenta de que... sí, yo creo que es más, no sé, más cercano. Una pregunta, ¿hay músicos en la sala? Si podéis... Ah, vale, muy bien, ok. Sí. Bueno, es verdad que, bueno, ya los que sois músicos ya yo creo que venís por otro interés, no es aunque puede ser interesante también. Seguramente que tenemos diferentes enfoques y podemos compartir. Ok, los músicos, por supuesto, bienvenidos a hacer preguntas. Igual van a ser preguntas más profesionales, más especiales. Los que no sois músicos, me gustaría mucho que participaseis más, porque principalmente esto es para vosotros. Mira, ya me acabo de ganar todos los músicos de enemigos. Porque lo que persigo es esto, que la persona que no tiene ni idea, en principio, de la música clásica, que encuentre unas pautas o que ponga la atención en lo que vamos a coger obras muy famosas, igual las vais a conocer, pero
poner la atención a lo mejor en cosas que no solemos, los que no somos músicos, mira, me pongo hasta de eso, en lo que no solemos fijarnos. De hecho, una anécdota así pequeña y ya vamos. Que yo cuando empecé mis estudios musicales, lo que quería es disfrutar de la música más. Me gustaba siempre desde que era chico. Y cuando ya empecé en el conservatorio, en superior, y me di cuenta, así, conforme pasaba la formación, las clases y tal, que yo he perdido este disfrute. No es que lo haya perdido, algo ha cambiado ahí y yo nunca ya pude disfrutar de la música como antes, lo que fue el motor que me condujo a tomar esa decisión, porque fue un escándalo en casa, como es que un hijo va a ser pianista, esto no, en Ucrania esto no existe. O sea que mi padre hasta el día de hoy me dice, ¿cuándo vas a encontrarte una profesión terrestre? Dice. Y claro, y yo empiezo a estudiar esto y ya metido en el asunto y me doy cuenta de que ya no entiendo la música, no la escucho de tal manera que como antes. Y es verdad que es como una advertencia, ¿no? Un spoiler, que igual va a cambiar algo, no necesariamente para mejor. Pero nos vamos a atrever a esa experiencia. Yo estaba pensando en cómo enfocar esto, qué obras escoger, hablar, porque lo que hemos anunciado ahí en los temas de los talleres, esto, o sea que son muy genéricos los temas, no pongo nada preciso porque hay tanto que hablar y precisamente esto de ser genérico nos permite variar en lo que vamos a hacer. Pero yo al final creo que va a ser lo más bonito, lo más eficaz también, es hablar de términos o de fenómenos de lo que consiste música, de lo que se compone, y en los ejemplos que voy a traer, también si os gusta algo, no sé, podéis pedir. Vamos a intentar encontrar esto que nos va a poner más claridad. Yo siempre me pongo esa analogía que es como un cuadro a veces que cuando te acercas es una perspectiva, tú puedes ver colores, puedes disfrutar de esa textura incluso. Y luego si es un cuadro grande, por ejemplo, cuando te alejas, ahí es donde puedes ver no sé, el tema, el dibujo, lo que está escrito. Con la música pasa algo parecido, sino que esto pasa, bueno, y ya aquí como que nos metemos en el asunto, esto pasa en el tiempo. Así que lo primero que tenemos que decir que esto es así, que la música sin tiempo no existe. Nosotros no podemos disfrutar de una obra musical, por muy corta que sea, si no gastamos este tiempo. Si es un preludio de 1 minuto incluso, pues hay que gastar este minuto. Y esto es algo que en realidad no existe. O sea que existe, pero no existe. Porque un cuadro sí que puedes coger, siempre me daba envidia en el conservatorio cuando estudiaba, cuando hacían representaciones los de la pintura, pues cogían una copa de vino hasta y andaban por allí y todo el mundo preguntaba, ¿y qué es esto, lo que querías decir? No sé qué, como contacto con el autor. Y nosotros cuando salimos al escenario no hay ningún cuadro. Y esto siempre es una lotería. Esto puede salir o puede salir una cosa. Y claro, hay este aspecto que es algo inexistente. Bueno, podemos hablar de grabaciones, pero esto surgió en el siglo XX, esto nunca fue pensado así. O sea que es un arte temporal, música. Y que otro componente, el básico, el más básico de fundamento, es, bueno, me lo vais a decir vosotros. ¿Qué es música? ¿De qué se hace?
es el sonido. Y bueno, en la cultura, porque como que recalco que nos vamos a mover en el mundo de la música clásica, porque en el siglo XX esto cambió mucho y surgieron otras corrientes, pero nosotros lo que vamos a lo que vamos a ceñirnos es a la tradición, digamos, desde, bueno, antes de Bach incluso, o sea que barroco, clasicismo, romanticismo, siglo XX, la primera mitad, por ahí. Todo esto llamamos música tonal. Ahora explicaré por qué, o en otro, si surge. Y ahí, con el sonido, a lo que voy, que a lo mejor me voy mucho por las ramas, pero hablando del sonido, de lo que se compone música, de lo que formamos, el texto musical, es el sonido. Y en esta tradición de la música tonal y la música clásica en el sentido general, los sonidos distinguimos musicales y no musicales. O sea que no musicales son ruidos y musicales son musicales. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que cualquier sonido, ahora hablando, yo también emito sonidos, pero no llamaríais esto música. Y si doy un golpe, no sé, aquí, también es sonido, no es musical, aunque sí, si hablamos de ritmo y de percusión, ¿sí? Pero, o sea que así, grosso modo, sonidos musicales son los que tienen una altura definida. Una altura definida, ¿qué quiere decir? Que, bueno, si nos metemos en el asunto físico, que es una onda que tiene igual frecuencia. Pero a efectos prácticos, un sonido musical es un sonido que lo que percibimos es algo igual, ¿sí? También con la voz, cuando lo quiero cantar, pues tengo que mantener todo el rato la vibración en la misma altura. Pues vamos a hablar de esto, de sonidos musicales que van dentro de todo esto, también van a tener una característica más, ya que, bueno, juntándolo un poco con el principio, que tiene tiempo, o sea que un sonido puede durar más tiempo o ser cortito, y con esto se juega muchísimo todo el ritmo, todos, bueno, los ritmos españoles, tenéis allí la cultura flamenca, que es una maravilla en cuanto al ritmo. Luego, hay muchas culturas que han utilizado esto y han ensanchado a niveles, vamos. Y otro componente es la altura, que pueden ser distintas alturas. O sea que esto es distinto a... ¿sí? Esto lo tenéis bastante intuitivo o por todo, porque música, también decirlo, que música nos rodea a todas horas. La televisión, la radio, por allí, por allá, los que ponéis música en coche, para ahí. Esto es... y todo esto suele ser música tonal. Los friki que no lo escuchan es muy poco, no sé si... cuando digo música tonal, música atonal, ¿algo os suena, aparte de los músicos? No, claro, porque lo normal es que sea música tonal. Toda la música popular, música folclórica, todo es tonal. Llegaremos a entenderlo igual hoy, me gustaría, estos conceptos básicos. Entonces tenemos dos aspectos. La duración, lo que dura, y con esto podemos jugar, y la altura, que puede cambiar. Ahora, también un poco aproximándose a lo que es tonal, lo que es acorde y todo esto, armonía. Hubo una historia muy larga, yo no me voy a meter en esto, pero a día de hoy resulta que han inventado un sistema, que es el sistema tonal, que se ha dividido una octava, bueno, yo estoy hablando ya de términos, quiero simplificar todo esto. Se han elegido 7 notas, también grosso modo, voy a hablar muy genérico.
Y los conocéis todos. Esta, la escala de Do o en cualquier otra tonalidad, pero es la escala. Estas 7 notas es un sistema occidental, es lo que es el fruto de todo ese trabajo que han hecho los compositores, es esto. Tenemos 7 notas y no tenemos otra cosa. Y de esto con esto ya jugamos. Hay otros sistemas. Hay sistemas que son distintos, pero no tengo ni conocimiento ni tiempo vamos a tener para esto. O sea que nos centramos en el sistema tonal. Tenemos 7 notas que pueden ser, que se repiten en realidad. Es lo mismo. Subimos, o sea que en el piano subir es para derecha, pero subir, ¿entendéis el concepto? ¿Sí? Como se hace más agudo lo que sentimos, no sé con qué lo relacionáis, porque eso también para cada uno es muy personal. Dicen que es más pequeña la nota o más, no sé, a ver, algún adjetivo cuando subimos, ¿qué pasa con el sonido? Más fina esto. Y cuando bajamos, más grave, más pesada, más, ¿sí? Eso es todo, daos cuenta que es todo analogía pura, que esto no significa nada, que significa un sonido fino. Sonido, es una onda, pero claro, nosotros, y aquí ya nos aproximamos yo diría al grano de todo este asunto, de cómo entender la música, es que siempre va a ser una analogía con algo que nos pasa en la vida. Esto es a escala, digamos, muy así microscópica, pero si hablamos ya de obras en general, es igual como que hay música que nos da más tristeza, otra más alegría, nos provoca. ¿Por qué? ¿Sí? O sea que todo es un sistema de símbolos que a lo largo de los años de la historia y de nuestra propia experiencia como de cada vida, se forma un cúmulo de asociaciones con los que los compositores al final tienen que ver, porque ellos, sabiendo cómo funciona esto y teniendo una estadística de que suele despertar en un ser humano random, pues juegan con esto y crean nuevos conceptos, encuentran nuevos, bueno, ya no encuentran, ya es como ya postmodernismo o postmodernismo, ya ahora se está utilizando lo que ya han encontrado. Pero sí que hubo épocas donde todo esto eran descubrimientos. Que, bueno, y el descubrimiento yo creo que más grande y más bonito, porque esto sí que es muy metafísico y muy de magia, que esto de que música nos guste o no, por ejemplo, yo puedo tocar esto os gusta, esto no es agradable, ¿sí? Y ahora esto es otra cosa. ¿Y esto qué ocurre? Yo en realidad aquí toco 3 notas y aquí. Pero como son notas diferentes y la interferencia entre las ondas, no sé qué, no sé cuánto, a nuestro oído nos resulta agradable, ¿qué quiere decir? Esta pregunta no está contestada. Se supone que es el asunto de armonía. Hay una rama de música que se dedica precisamente a estudiar conjuntos de sonidos. Porque claro, cuando tenemos un sonido, es un sonido. Tampoco podemos hablar de mucha cosa. Pero si los sonidos empiezan a juntarse, esto ya crea, puede ser esto, yo cambio una nota y totalmente distinto. Esto ya da más juego y hay tantas posibilidades con estas 88 teclas o más. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me fue. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta, el asunto ese mágico. Esto no sé por qué pasa, yo creo que somos seres así un poco elevados, no sé, o armónicos o simétricos, y esto
resuena de alguna manera con nuestro cerebro, pero es verdad que a todos, aunque no, yo tuve alumnos que decían que era igual esto que esto, que producía, y lo creo, no sé, o sea que, pero la mayoría dice que no. Y ahí hablamos de disonancia y consonancia, ¿sí? O sea que lo que suena bien y lo que no suena bien. Y lo que vamos a intentar también, y que una introducción que ya no es ni introducción, yo me pierdo un poco, es ver por qué suena bien y qué es lo que hace que esto suene bien y cómo lo percibimos. Entonces, ya he dicho, ya he mencionado la armonía, y esto va a ser en realidad, diría yo, ahora ya los músicos pueden discutir conmigo, pero yo diría que la música es la armonía. No hay otra cosa. Porque hay muchas ramas de música, hay historia de la música, hay polifonía, melodía, hay muchas nociones dentro de este vasto campo de conocimiento, pero yo al menos voy a intentar encaminarnos en la armonía para entender cómo son estos conjuntos, porque es lo que gusta, es lo que forma la música. Bueno, así yo creo que por hoy, desde la parte, de la parte teórica esta, yo creo que es suficiente para no cargar con tanta terminología y todo tan difícil. Vamos a ver cosas, lo que había dicho, que vamos a intentar ahora esto, un poco ver en unos ejemplos. Bueno, este ejemplo también podéis reconocer, creo que desde dos primeras notas. ¿Sí? Es muy famoso, sí, es una bagatelle de Beethoven. ¿Y por qué la he escogido? Porque tiene todos los aspectos básicos que sí que me gustaría que empezáramos por ahí. Que las he mencionado ya. Acorde y melodía. Y van aquí un poco como que no se entiende, es lo que había dicho, que creo que la armonía lo abarca todo, porque aquí no se puede decir muy bien dónde está el acorde y dónde está la melodía, como van desempeñando los mismos papeles. Ahora, lo que era acorde eran, no sé si ha quedado claro, pero eran tres normalmente, sí, entre los musicólogos hay ahí una. Pero son tres sonidos o más, tocados juntos. ¿Sí? Claro, yo cuando toco esto, para un no músico, escucháis tres sonidos, ¿verdad? Una cosa. Pero os vais a dar cuenta si yo hago así, por ejemplo, esto, y ahora compararlo con, ¿sí? Que son cosas distintas, al menos. Lo que hago es tocar una nota y luego con esta misma nota le añado dos. Bueno, le puedo añadir una. Estos son dos. Juntas. Y tres. ¿Sí? Es muy interesante ahora, porque esto es lo que me gustaría que desarrollemos, este oído de intentar discernir las cosas, porque claro, música es como que mucha cosa, y si es más contemporánea, si es una canción pop, si os dais cuenta cuántas pistas hay allí y lo que está pasando, es una barbaridad. Aquí toco tres notas, y ya es difícil de ver, ¿sí? Vamos a probar cantar esto.
así, bueno, murmurando si no queréis, así. Por ejemplo, vosotros aquí, excepto esta primera fila, la columna, ¿sí? Vamos a cantar esto. ¿Sí? Ahora, las dos filas de aquí y la primera aquí, o sea que nosotros vamos a cantar. Muy bien. Y el resto de la sala. Muy bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Vosotros cantáis y os quedáis con esta nota. ¿Veis? Ya es un acorde de do mayor. Y daos cuenta que cada grupo canta otra cosa. Y esto todo suena bien. Bueno, podemos hasta hacer un coro ya. Sí. Ajá. Oh, sí. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, a lo que iba. Un acorde son sonidos distintos, pero que tocados a la vez, sonando a la vez, dan un efecto bonito. Ahora, ¿qué es una melodía? Una melodía es, digamos, la parte esa temporal de los sonidos. ¿Sí? Si yo toco un sonido, no es una melodía. O sí, pero no. Dos es como... Todavía no, ¿no? Pero si yo lo empiezo a tocar organizado en un ritmo, esto ya, bueno, es más ritmo, todavía no es una melodía, ¿no? Pero ya, todo el mundo reconoce a Mozart. O sea que si los sonidos van juntándose, claro, daos cuenta que esto es cortito. Yo hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y este largo. O sea que tiene una lógica ahí. No voy a meterme mucho en esta lógica, pero sí que os podéis, incluso sin conocer nada de música, os dais cuenta que hay como sonidos cortos, hay silencios donde no hay sonido, ¿sí? Y esto ya sí que podemos nombrarlo como una melodía. O sea que puede ser así más rítmica o puede ser... ¿Sí? Solo notas iguales, todas semicorcheadas, no hay otra cosa, pero... Y lo que, daos cuenta, la melodía entra aquí solita. Y ahora... Aquí hay que poner pedal, que lo que hace es que suenen todos los... aunque no toque, se mantiene la reverberación, ¿sí? Se levantan los apagadores ahí. Entonces, tenemos una melodía. Sí, pero esto ya, lo que había dicho, aunque sea el mismo acorde, pero repitiendo estas notas y enlazándolas con... utilizando solamente notas de acorde, él crea una melodía. Por eso digo que yo podría tocar esto. Yo todas estas notas las que pone. Yo tocaba todo en acorde. Y verdad que se reconoce, aunque no sea lo mismo exactamente, pero claro, la armonía queda intacta.
Y vamos a ponernos más exigentes y vamos a intentar entender un concepto ya puramente armónico, pero que yo creo que sin este concepto es difícil de entender cualquier música. Y yo creo que en realidad lo tenéis ejercitado. Hay hasta una broma con los niños, no sé si es verdad o no, pero que los niños, Bach tenía muchos niños en realidad. Bueno, sabéis que es un compositor, bueno, uno de los, dicen que es el más grande que ha existido jamás. Y los niños suyos le gastaban bromas con el piano y lo que hacían, bueno, con el teclado, lo que tenía ahí, no existía piano todavía. Y lo que hacían es, por ejemplo, tocar, bueno, voy a quedarme con esto, pero hacer así, él estaba durmiendo la siesta, por ejemplo. Y lo dejaban ahí. ¿Verdad? Falta algo, y falta bien, o sea que tienes que... ¿No? ¿Sí? Es como una tensión. Si yo termino un concierto así y voy, pues mal, ¿verdad? Pero si... Aquí sí que puedo terminar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Claro, y Bach se enfadaba porque no podía seguir durmiendo. Porque, bueno, es una broma así, yo creo que es un invento, pero lo que demuestra es que la música tonal tiene este pilar tan grande que es la función del acorde de dominante. El acorde que necesita... perdón. Necesita resolución. Estos son términos ya musicales, pero podéis aprenderos y tener ya para toda la vida que hay tensión en la música y resolución. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, esta pieza. Aquí no pasa nada todavía, ¿verdad? Ahora, esa tensión y resolución. Y la repetición. ¿Os dais cuenta? Que toda esta primera frase musical, bueno, hablamos luego de frases musicales y todo, consiste en dos fenómenos musicales. En el acorde decimos de tónica, que no da tensión, otro que sí que da, y yo no hago otra cosa, Beethoven no hace otra cosa, perdón, que ir jugando con dos acordes, pero que representan, por eso he escogido esa obra también, que representan los cimientos, lo más que tiene la música, toda la música, es esta función, decimos, de dominante de tensión que necesita tener su resolución. Y si analizamos cualquier obra musical, y lo vamos a hacer y lo vais a ver a lo largo de ese ciclo, al final todo se reduce a esto, que hay tensiones y hay relajación. Claro, hay diferentes tensiones, diferentes acordes, cada uno tiene su color, digamos, y esto da mucho juego. Pero así, en su esencia, música tonal es esto. Creamos tensiones y las resolvemos. Y eso es lo bonito. Y es verdad que en la época barroco yo diría que ha explotado este recurso al máximo. Por esto se hace esta broma de la historieta esa de Bach, porque era impensable terminar una pieza con una tensión. Ahora ya, o sea que la música ha avanzado y ha habido de todo,
Y hay obras que terminan con tensión, pero es un objetivo del compositor que te quiere transmitir algo así, te quiere dejar con esta sensación de algo no acabado. Esto está justificado estéticamente. Pero normal que haya siempre una resolución. Y vamos a ver lo que va a haber. Bueno, y ya que estamos con Beethoven, después de toda esa introducción, ¿sabéis cómo sigue? O sea que es otra frase. También que voy a utilizarlo mucho, lo de frase musical, ¿entendéis? Una analogía directa cogida del lenguaje, porque hay mucha semejanza entre las dos cosas, que hablamos también de frases musicales. Y aquí, esta siguiente frase nos abre el camino a lo que ya he dicho un poquito, que hay diferentes tensiones y hay diferentes colores. No todo va a ser igual, porque si no la música se reduciría a... vamos a hacer el rollo. Si repetimos mucho, por ejemplo... se vuelve muy pesado. Si mucho tiempo repito lo mismo, no, ¿sí? O sea que hay un equilibrio ahí muy interesante en la música, que tiene que haber una repetición, porque si no, si todo el rato es algo diferente, como que no nos parece bien. Pero tampoco nos parece bien si todo el rato es lo mismo. O sea que tiene que haber un cierto equilibrio entre lo nuevo y lo ya conocido. Y Beethoven juega con esto muy bien. Él da dos veces el primer... lo que he hecho, no voy a repetir esto porque esto se ve pesado. Y luego... ¿qué pasó aquí? Aquí estábamos... Además que la melodía, si os dais cuenta, va como para abajo. Se queda suspendida y... eso es triste, ¿verdad? Y ahora... eso ya no es triste, ¿verdad? Es como una luz. Lo que pasa es que es un acorde menor. Menor decimos porque es muy triste. Y mayor es este. Es el mismo acorde. Aquí enlaza, fijaos en lo que hace. Un acorde nuevo, ahora. El de la tensión, ¿os acordáis? Que yo podría terminar aquí pieza. Tengo que poner esto. ¿Sí? Que esto es una tensión. Y él hace. Vuelve al triste. Y se queda en... ¿sí? Tensión. Como que termina un episodio con tensión. Pero enseguida vuelve a resolverlo. ¿Lo notáis? Pero ya fue diferente. No fue una resolución enseguida, como pasa aquí. Ya. Sino lo deja... nos deja con esto un rato y ahora todavía no ha resuelto. Aquí. También es un recurso. Tarda mucho,
un poco más, no es mucho. Un poco más para resolver y ya sentimos otra cosa. ¿Verdad? Hasta aquí bien. No sé si conocéis la obra, también me gustaría que las obras que cojamos las veamos, o al menos episodios enteras, para así ya tenéis, eso se llamaba en el conservatorio la literatura musical. Es como leer una poesía, pues mejor ya la leo hasta el final y así me la he leído y he disfrutado la belleza, no solamente así una frase bonita, sino la obra lo que es. Y es también interesante porque esta piececita, todo el mundo conoce esta parte muy bien porque esto ya es inaguantable incluso. ¿Verdad? No, yo cuando los alumnos me piden esta pieza, que todo el mundo llega a un momento, ay, ¿puedo tocar esta? No, conmigo no. Me niego. Es muy duro porque un sufrimiento. Ahora, esta pieza no solamente se queda con esto. Tiene 2 episodios más. Y después del primer episodio, que termina en una resolución, pasa una cosa. Si conocéis, sí. ¿Hay personas que no habían escuchado esta parte nunca? No, todo el mundo la ha escuchado, perfecto. Ahora, lo que pasa aquí, también un poco hilando con lo que hemos dicho ya, este acorde, ¿vale? Os voy a preguntar, ¿esto es de tensión o de relajación? Estábamos aquí. Tensión, sin lugar a duda, ¿verdad? Y esto sí que es relajación. Pero lo que pasa es que relaja en otro sitio. Porque el acorde del que partimos es de la. Este, ¿sí? ¿Y a dónde nos lleva? Aquí. Eso también es un concepto muy típico de la música tonal, es que no siempre tienes que resolver en el mismo sitio. Es como que yo pongo tensión y te llevo aquí. ¿Vale? Yo puedo poner otra tensión, por ejemplo, y llevar aquí, que también podría haber hecho. Bueno, él escoge esto por ciertas razones, tiene su lógica y es un poco armonía, no es avanzada, pero es más ya específica. Pero sí que de lo que nos podemos dar cuenta como oyente es que esto es como una sensación de transición que vamos aquí. Y aquí sí que ocurre una cosa que también quiero destacar, que hay una melodía ya muy cantable. Bueno, como sabéis, en la época del clasicismo es donde la música... es que voy a hablar de todo aquí. Donde la música instrumental como tal empezaba... Bueno, no empezaba, miento, para el registro. Claro, cuando empiezas a grabarte, te das cuenta que así una chorrada, una mentirijilla puede valer, pero luego, si esto, no, pero sí, lo que quiero decir tiene sentido porque lo más importante dentro de la música clásica era música vocal. O sea que, como sabemos, todo esto empezó con la música vocal en la época barroca, en el Renacimiento, incluso en la época medieval, de canto, que luego llegó a lo que llegó. Y claro, la época de clasicismo de Beethoven todavía están muy unidas.
las dos culturas, porque ahora ya, bueno, el romanticismo del siglo XIX y XX, ya hay música puramente instrumental para piano. Bueno, Chopin escribía solo para piano, no para otra cosa, con excepciones pocas. Entonces ya era muy normal, pero en esta época todavía todo se pensaba como si fuéramos a cantarlo. Y aquí lo que pasa es que hay una melodía que está en la mano derecha. Esto podría cantar una soprano. No sé, ¿hay sopranos aquí? O sea que esto ¿puedes cantarnos? Es muy cantable. Cantable quiere decir que es cantable. Cantable. Sí, cantable es un término italiano, pero significa esto, que se puede cantar. Y lo que hace aquí abajo es poner acordes, pero las hace así. Pero en realidad es acorde. Luego, otro, otro y vuelve. Luego, un poco más triste. Sí, enlaza acordes, pero sin, porque claro, si la hace cantar a la soprano y no se mueve, queda como muy pobre, queda sola, pobre, perduta y abandonada. Pues, y si lo movemos un poquito, ya empieza a caminar, ¿sí? Ok, y aquí hay una cosa muy instrumental. Ah, perdón. ¿Qué pasa aquí? ¿Tensión, relajación, esto? Tensión. Nos devuelve nos mete otra vez en la nostalgia esta y le da. Y volvemos al episodio primero. ¿Sí? Es una forma, si podríamos, bueno, así se dice que es una forma A, B y ahora vuelve A. O sea que vuelve la parte primera. Y se repite tal cual. No la voy a repetir para no... O sea que tenemos aquí una transición así muy virtuosística. Sí, es como más así. Y luego se repite la primera parte y bueno, voy a hacer el último. Otra vez, ya este acorde lo podéis reconocer incluso. ¿Sí? Y volvemos a la misma parte. ¿Qué pasa aquí? El carácter es completamente distinto a lo que ha pasado. Era luego optimismo casi, como fe en la vida. Pues aquí, ¿qué da esto? A mí yo tenía una profesora que era un poco obsesionada con el miedo. Así que para ella todo esto.
acorde que es una tensión, además que bien tensión. ¿Sí? Hay una repetición de un ritmo así de inquietud y luego ya se desarrolla esa piececita. Bueno, ya con vuestro permiso vamos a quitar Beethoven que me estoy dando cuenta de que ¿me podéis decir la hora? ¿Son las 7 ya? Ok. Bueno, que se me va el tiempo, se nos va el tiempo. Bueno, para una aproximación a estas nociones, no sé si son muy nuevas o no tanto, pero yo creo que sí que hay que tomarse tiempo para esto. Luego, ya jugando con el tema, podemos ver otras cosas. Yo pensaba hacer más cosas, pero bueno, vamos a hacer... sí, ya que habíamos, así para hilar también con lo que digo, que me gusta estructurar, aunque esto es difícil de estructurar, porque o sea que hoy va a ser una sensación del libro abierto y de muchas cosas abiertas, pero poco dicho todavía. Os ruego que lo entendáis, que eso tiene que ser así. Pero como ya había mencionado a Chopin, y como tenemos aquí un instrumento que no tenemos otro, y es un piano, es un piano de cola, no tiene tan cola como debería tener, pero la tiene. Y como había dicho, Chopin es uno de los, si hablamos de piano, yo creo que todo el mundo va a nombrar, los que tenéis un poco no sé, los amantes de la música, que vamos a nombrar a Chopin como el primer compositor para piano por excelencia. Es el compositor para piano. Precisamente porque no le salió bien otra cosa, que lo ha intentado, pero yo creo que no le puso muchas ganas, porque al final escribió tan pocas obras tiene una sonata para violonchelo, tiene 2 conciertos para piano y orquesta, pero orquesta no hace nada, los que sabéis. O sea que se centró, con algunas excepciones, algunas canciones y tal, se centró en este instrumento y también es como para recalcarlo, que le bastó para toda la vida, para toda una vida, desde un compositor de la primera línea, solo un instrumento. Esto no podría haber pasado en el siglo XVIII, ni XVII, ni más, ni anteriormente, pero en el siglo XIX sí, porque la música instrumental, bueno, instrumento puede ser cualquiera, violín, hay un montón de instrumentos musicales, esto lo sabéis. La música instrumental toma su sitio, su lugar en la música y es como independiente, ya no depende de canto, no depende de otras cosas. Y aquí ya no nos vamos a meter tanto a las cuestiones musicales, aunque armónicas, perdón, pero sí que lo que habías dicho, que la música es emoción, ¿sí? Y claro, el romanticismo es la emoción, está ahí, o sea que los dos pilares de la estética de romanticismo es esto, es extremos emocionales y por el otro lado o sea que la parte folclórica, porque ahí es después de la Revolución Francesa, como sabéis, ya como que todo... Y surgen muchos compositores precisamente destacando esta parte, o sea que Chopin es un polaco, ¿sí? Lo sabemos todos, aunque, bueno, nació en Polonia, pero luego estuvo en París toda su vida y murió allí. Pero a nadie se le va a ocurrir decir que es un compositor francés. Que hubo muchos compositores, en cambio, los que vinieron a Viena de otros sitios y se quedaron compositores
austrohúngaro, ahí en esta época sí, como que no, lo nacional no era importante. Y aquí sí. Y él coge allí polonesas y todo, se apoya mucho en la cultura folclórica, en la tradición folclórica polaca. Y, y hablando de emociones, vamos a ver un vals que también igual lo reconocéis. Y me gustaría también un poco que prestéis atención a esta parte. ¿Qué es lo que me sugiere? Aquí no hay buena respuesta ni mala porque esto todo es muy subjetivo. Vuelve a repetir la misma frase. Vamos desde lo macro a lo más concreto. En general, ¿cómo es la sensación que surge cuando empieza? Perdón. Ok. Es así a rasgos generales. Ahora, si ponemos el objetivo, porque me gustaría que que igual un deber, si queréis, que podríais hacer con la música que vais a escuchar a partir de ahora, es poner el foco más en cada momento que está pasando, ¿sí? Porque en general sí, podríamos decir que es todo lo que habéis dicho y más. Y si intentamos poner el nombre a cada cosa. Aquí, por ejemplo, esto. Aquí tenemos un acorde, si lo pongo en acordes, aquí no pasa nada, ¿sí? Y este, el de la tensión, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué podríais decir? Igual, sigue siendo. Pero si nos ponemos así, porque me gusta mucho ¿os acordáis de la analogía esta que hemos hecho con el idioma? Si nos ponemos intentamos darle un significado concreto, esto podría ser, para mí, además que pone aquí un piano, o sea que hace un decrescendo, que quiere decir... ¿sí? Esto es como un intento a llegar a algo y ahora... yo estoy contigo, porque es como un intento, voy a ir, no sé, es como muchos himnos empiezan así, con esa quinta. Pero lo que pasa es como, se quiebra. Otra vez. Y ahora. Es como, ¿no? Bueno, ok. Y claro, puede haber mucho significado, pero sí que un camino que estaremos de acuerdo. Aquí estábamos con la decepción esta y ahora, para mí esto es un intento de aceptación. Y más fría, ¿no? Porque esto era... es una aceptación, pero todavía un poco con dolor. Y ahora...
aquí ya no, ni duele. Y aquí, fijaos en lo que hace. Para mí eso es una amargura. Y esto, total. Y se va otra así. Si yo hago así a cámara lenta esto, a propósito, para ver todo este camino que hace yendo. Lo que hace es cambiar acordes. Bueno, ahí un poco de melodía y tal, pero otra vez. Este acorde. Ahora. Empieza a levantarlo, ¿no? Más. ¿Sí? Bueno, si me pongo a analizar los acordes, es verdad que la música romántica nos mueve tanto porque se mueve tanto por los acordes que no es como Beethoven, os dais cuenta aquí. Es mucho más comprensible, es mucho más fácil de digerir. Y esto. Ahí hay muchas más cosas y muchos más recursos utilizados. Pero sigue siendo esto un poco más avanzado. Y este tema de alargar el tiempo y poner, bueno, no podéis hacer esto con la música que escucháis porque tiene su ritmo y todo esto ocurre tan rápido, pero uno de los retos, digamos, de entender la música clásica es precisamente ejercitar este enfoque más. Voy a ver lo que pasa. No solamente, me pongo piano, ¿sí? Piano que una obra ya está bien. Ok, voy a escuchar un vals, una pieza. Y luego dentro de esta obra ir a lo que está pasando en cada momento porque pasan muchas cosas. Y yo estoy convencido de que si prestáis atención en cada momento, lo que pasa, no solamente así me voy a poner a fregar los platos y me pongo música clásica. Esto sirve de poco. Pero cuando ponemos atención, voy a dedicar media hora a esto y me pongo a escuchar lo que ocurre en cada momento, hay mucho más disfrute. No sé, es como ir a un restaurante y disfrutar una cena con diferentes platos tranquilamente, y otra cosa es comerte un bocadillo cuando vas al trabajo rápido porque me tengo que alimentar, ¿sí? Yo diría que es un poco así si hacer una analogía con, no sé, así con la vida cotidiana. Bueno, Chopin, luego hay esa parte.